Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Daniel Vera y nuevamente te doy la bienvenida a este canal de Ingeniería Química, donde estaré subiendo contenido relacionado con técnicas de solución de problemas y algunos otros tópicos selectos. El día de hoy vamos a hablar brevemente acerca del calor latente y la temperatura normal de ebullición. Entonces vamos a ver de qué se trata. Entonces, algo que normalmente se suele decir es que el agua ebulle a 100 grados Celsius. Esa es la temperatura normal de ebullición. Como vimos en el video pasado, esta temperatura se toma cuando la presión es de una atmósfera. Aquí abajo entre paréntesis vienen sus implicaciones, ¿no? En otras unidades de presión. Algo bien importante es que no en todos los lugares la presión es de una atmósfera. En ese sentido, pues eso modifica en cierto modo la temperatura de ebullición, en este caso del agua, ¿no? Entonces es lo mismo si estás trabajando un proceso a diferentes condiciones, ¿no? A 3 bares, a 5 bares, evidentemente esta temperatura de 100 grados ya no va a ser la misma. Entonces vamos a determinar acá en el estado donde yo radico cómo afectan las condiciones locales en la temperatura de ebullición, en este caso para el agua. Entonces las condiciones locales aquí son 592 milímetros de mercurio de presión y desafortunadamente no sé cuál es la temperatura de ebullición del agua. Entonces, bueno, esta presión pasada ya a kilopascales pues me queda en 78.93. Entonces, ¿cómo puedo yo determinar a qué temperatura ebulle el agua acá para empezar, no? Si ni siquiera lo sé. Entonces, hay dos opciones que te voy a presentar. La primera, como estamos hablando de agua, pues lo más común es que haya tablas de vapor, ¿no? En ese sentido, vamos a ocupar primero una tabla de vapor saturado y después, si tuvieras que hacerlo con cualquier otra sustancia, que obviamente esté incluida en las constantes de Antoine, por ejemplo, pues vamos a usar su ecuación para la presión de saturación. Entonces, vamos a revisar rapidísimo. De acuerdo con cualquier tabla de vapor, en este caso te estoy dejando dos libros sugeridos, que son de donde normalmente saco las tablas, pero bueno, tenemos cierta presión de saturación en kilopascales. Como normalmente sepas, se puede interpolar en estas tablas, una interpolación lineal. Entonces, obteniendo esos valores, yo tengo dos extremos a 78.49 y 81.46. Entonces, para el valor del medio simplemente hago el cálculo y obtengo que en esta zona la temperatura de ebullición para el agua es de 93.147 grados. Entonces, esto es lo que ocurre con una tabla de vapor. Vamos a ver qué pasa con una ecuación de presión de saturación. En este caso, pues voy a ocupar la más sencilla de todas, que es la ecuación de Antoine, que se mencionaba también en el video pasado. Para no hacer muy largo el video con el despeje, tú puedes obtener ahí de manera algebraica la temperatura. Entonces, esta es la ecuación que normalmente se utiliza. Lo único que necesitas son las constantes A, B y C de Antoine, y en este caso la presión. Para las constantes que voy a utilizar, la temperatura está dada en grados Celsius y la presión de saturación en kilopascales. Entonces no tengo prácticamente que hacer nada. Entonces, de mi tabla B2 del libro de Smith-Van Ness obtengo A, B y C para el agua, obviamente, y en este sentido, pues simplemente sustituyo, ¿no? La presión también ya la tenía, que es de 78.93 aproximadamente, ¿no? Entonces, la temperatura me da de 93.135. Como puedes ver, los dos valores son muy similares, entonces, si estás de acuerdo conmigo, voy a redondear esto a 93.14. Ahora bien, esto ya sería realmente la idea del video, pero pues quisiera aplicarlo a un proceso termodinámico para que veamos cómo afecta aquí la condición local, ¿no? Entonces, el proceso que quiero proponerte es que vamos a hervir 1 kilogramo de agua, líquida obviamente, desde una temperatura de 25 grados hasta la temperatura de ebullición, que ya la conozco aquí, que es de 93.14 grados. Entonces, para ello voy a diseñar una trayectoria termodinámica. Tú sabes que un proceso es el cambio de un estado 1, que tiene ciertas condiciones, a un estado 2, que tiene otras condiciones distintas, ¿no? En este caso, la condición es 25 grados. Estoy asumiendo que esa presión constante, la de 78.93, y simplemente le estoy cambiando la temperatura. Entonces voy a decir algunas consideraciones que tienes que tomar en cuenta cuando vayas a hacer un proceso como este.
La trayectoria termodinámica es la siguiente. Lo primero que estoy haciendo es pasar de agua líquida a agua líquida saturada. Aquí voy a usar variables absolutas de temperatura y presión, entonces voy a pasar temperatura a Kelvin, pero siguen siendo los 25 grados, y la presión de 78.93 simplemente la paso a bares. Entonces lo único que voy a hacer aquí primero es pasar del estado de agua líquida a agua líquida saturada. Lo único que hago es aumentar su temperatura, en este caso de 25 grados a 93.14. Esto obviamente pasado en Kelvin. La presión se queda igual, y para esto yo voy a utilizar algo que se conoce como calor sensible, ¿no? La energía requerida para cambiar la temperatura, en este caso del agua, de T1 a T2. Y por otra parte, voy a hacer un cambio de fase. Un cambio de fase se realiza a temperatura y presión constantes. Entonces, como puedes ver ahí, las condiciones no cambian de temperatura y de presión. Entonces, para ello hay un tipo especial de cambio en la entalpía que se conoce como calor latente. Entonces, yo voy a aplicar un cálculo primero de calor sensible para saturar el agua y de calor latente para cambiarla de fase. Entonces, la energía total, generalmente me gusta que queden como triángulos para que se vea más sencillo. Para pasar del estado 1 a estado 2, como puedes ver, ¿no? Se pasa agua líquida a 25 hasta la temperatura de ebullición, ¿no? Aquí en la zona. Entonces, este cambio total en la entalpía va a ser igual al calor sensible más el calor latente. Entonces, ya con esta noción acerca del cambio total en la entalpía, vamos a calcular los cambios para cada etapa de mi trayectoria termodinámica. Entonces, el primer cambio de entalpía debido a calor sensible está definido por esta ecuación, ¿no? M por Cp por T2 menos T1. Puede ser también N por Cp si tienes un número de moles y tu Cp está en energía sobre mol grado de temperatura, ¿no? Entonces aquí estoy poniendo las diferentes variables. En este caso el Cp pues es la capacidad calorífica, presión constante. Tenemos T2, temperatura final, temperatura inicial y la masa de la sustancia. Entonces, como yo tengo 1 kilogramo de agua, pues voy a usar esta en lugar de la de moles. Ahora bien, hay quien normalmente dice, ¿no? El Cp del agua líquida es de 4.18 kJ sobre kilogramo grados Celsius. Entonces, efectivamente es 4.18, pero si quisieras, pues vamos a ver cómo se obtiene o de dónde salió. Entonces, para ello vamos a utilizar un gráfico de Cp de líquidos. Entonces, vamos a por ello. Ok, entonces en pocas palabras el libro que vamos a utilizar es este. Específicamente en esta edición es el apéndice 15 el que vamos a ocupar para capacidades caloríficas de líquidos. Entonces, como el libro está un poco pesado, no lo puedo abrir ahora sí que directamente con las dos manos mientras grabo. Entonces voy a sacar otra toma donde hagamos el cálculo del Cp. Ok, entonces únicamente comentar, esta es la gráfica de calores específicos de líquidos y bueno, yo sé que no se ve muy bien, pero del lado derecho tenemos el calor específico que está dado en BTU sobre libra grado Fahrenheit o en calorías sobre gramo grado Celsius. Y por el otro lado tenemos la temperatura dada en grado Fahrenheit. Entonces la temperatura promedio entre el 93.14 y 25 grados es de 59 grados Celsius. Para hacerlo más rápido, pues ya lo pasé a Fahrenheit, que es este valor de 138.33. Entonces ya viene marcado de este lado. Y aquí viene una tabla y para cada sustancia tienen un número y te dan cierto punto. Entonces este número, el del agua, es el 53. Entonces lo único que tengo que hacer es trazar una línea de esa temperatura hacia donde está el punto y chocarla con el otro eje. Entonces se me olvidó dónde dejé mi regla, entonces voy a usar esta. Entonces lo único que hacemos es empatar el punto con esta lectura que tenemos de 138 aproximadamente, ¿no? Entonces, como puedes ver, nos da aproximadamente de 1 y pues vamos a hacer la conversión en unos momentos para que veamos que efectivamente de ahí sale el 4.18. Entonces vamos a por ello. Bueno, entonces nada más rápido vamos a resumir lo que decíamos, ¿no? Yo obtuve un Cp de 1 caloría sobre gramo grado Celsius, en teoría, ¿no? Entonces yo sé en este caso que un joule tiene 0.239006 calorías. Entonces puedo eliminar y me va a quedar en joule, ¿no? Entonces
pues simplemente sería sacarle el inverso, ¿no? Obviamente aquí lo estoy haciendo ya con la calculadora Casio y obtengo 4.1839 Joule sobre gramo grados Celsius. Esto también lo podemos representar, como tú sabes, en kilojoule. Lo voy a redondear a 4.184 kilojoule sobre kilogramo grados Celsius. No hago la conversión porque si te das cuenta acá, 1000 gramos es igual a 1 kilogramo y por la parte de abajo 1000 joules es igual a 1 kilojoule. Entonces, en pocas palabras, el CP del agua en estado líquido nos va a corresponder a este valor. Entonces vamos a la presentación para poderlo usar en el cálculo del calor sensible. Bueno, después de obtener este valor de 4.18, 4.184, ya podemos utilizar esta ecuación especificándola para el agua, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, pues simplemente sustituir el valor constante que ya tuvimos, 1 kilogramo de agua por el 4.184 por la diferencia en las temperaturas hablando en Kelvin. Entonces, probablemente me digas, oye, el CP estaba en kilogramos sobre grados Celsius, ¿no? Entonces, vamos a ver, primero, este cambio así como está, me da de 285.1 kilojoules. Pero probablemente digas, no, ¿qué onda? ¿Por qué cambiaste de Celsius a Kelvin? Afortunadamente para nosotros, el cambio es el mismo si lo usas en Celsius y si lo usas en Kelvin. Entonces, te dejo aquí abajo por si tienes la duda de por qué. Pero bueno, da prácticamente lo mismo. Entonces, ya tengo el primer cambio en la entalpía, ¿no? De calor sensible. Y esto representado en la trayectoria se vería más o menos así. Ya es lo primero que saqué. Entonces, me falta el otro pedazo, ¿no? Llegar del punto 2 al punto 3. Entonces, para ello, pues vamos a utilizar el calor latente, que ya habíamos comentado. Entonces, ¿qué ecuaciones tenemos para calor latente? Tenemos primero esta aproximación, que es la que normalmente se utiliza, y aquí está el primer error que algunas veces cometemos, ¿no? Decimos, calor latente, ok, voy a ocupar esta aproximación y con eso obtengo el calor latente, sin considerar el efecto de las condiciones locales, que ya acabamos de ver, ¿no? O sea, ya no es 100, ¿no? Ya es 93 punto y algo, ¿no? Entonces, en este caso utilizamos, ¿no? La presión crítica y una variable que se llama TRN, ¿no? Y otra TN, ¿no? TN es la temperatura normal de ebullición de la que hemos estado hablando todo este tiempo. Y obviamente TRN pues es la temperatura normal de ebullición reducida, ¿no? Es esta TN sobre la temperatura crítica y R pues es la constante universal de los gases, ¿no? Que puedes usar en las unidades de tu preferencia. Por otra parte tenemos la corrección de Watson, principalmente porque la primera no nos va a servir si consideramos ya que, ¿cómo decirlo? Esta ecuación está hecha solamente para temperaturas normales de ebullición. Entonces, ya vimos que eso es a una atmósfera. De hecho, ese 1.013 implica la presión de una atmósfera. Entonces, no la podemos ocupar para el fin que queremos. O sea que vamos a tener que hacer dos pasos. Primero vamos a calcular a 100 grados y después con la corrección de Watson la vamos a modificar para la temperatura que tenemos aquí en esta zona donde yo radico. Entonces, pues vamos a calcular el primero y después lo vamos a corregir. A lo mejor no se ve muy claro ahorita, pero posteriormente verás que es más sencillo de lo que parece. Entonces, para la primera aproximación lo que usamos es la tabla B1 del libro de Smith Van Ness o de cualquier otro que te dé estos datos. Entonces ya tengo temperatura crítica, presión crítica y la temperatura normal de ebullición, que obviamente es de 100 grados, que era lo que comentamos hace un rato, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es obtener esta TRN, simplemente, ¿no? Es 373.15 entre la temperatura crítica que también acababa de obtener. Entonces, en pocas palabras, lo que voy a hacer es ahora despejar para delta HN, ¿no? Simplemente multiplico constante universal de los gases por la temperatura normal, por todo lo que viene ahí. Entonces, para ello, pues vamos a sustituir. Y pues simplemente se ve así. Ahora bien, aquí estamos hablando, por ejemplo, de la constante universal, 8.314 Joule sobre mol Kelvin. ¿Estás de acuerdo conmigo en que ya con todo lo que le aplicamos de la ecuación estaríamos hablando de agua? O sea, el agua es mi sustancia y saqué los datos del agua. Por lo tanto, puedo decir que este cambio de este calor latente a la temperatura normal de ebullición es y está dado en moles de agua, ¿no? O sea, yo sé que esa es mi sustancia. Entonces, ya teniendo esto,
Probablemente me digas, oye, ¿por qué no lo pasamos de una vez a Joule nada más, multiplicando por la masa y todo eso? Entonces me gustaría primero corregirlo para que al final podamos hacer eso. Entonces ya tenemos el primero, delta Hn, y este valor lo vamos a utilizar como una referencia para mi corrección de Watson. Entonces, de acuerdo con esa ecuación, la teníamos más o menos así, donde delta H1 es un valor de referencia de calor latente. O sea, esta corrección aplica solo para calores latentes. Entonces, yo ya tengo el calor latente a la temperatura normal de ebullición, que es de 100 grados. Y también ya tengo TR1, que consecuentemente sería TRN, o sea, 100 grados entre la crítica. Entonces, podemos adaptarla como sigue, ¿no? Entonces, ya conocemos delta Hn, ya conocemos TRN, lo único que me falta para corregir es TR2. Entonces, esa TR2 va a ser la temperatura local de ebullición del agua aquí en esta zona donde estoy. Entonces vamos a adaptarla y vamos a ver qué pasa. Lo primero que tenemos que hacer es determinar TR2. Entonces pues esto no es gran cosa, simplemente es 93.14 más 273.15 entre la temperatura crítica. Y obtengo 0.566. Entonces esto lo sustituyo ya en mi corrección y me quedaría más o menos así, ¿no? Ya el despeje delta Hn por 1 menos TR2 que ya tenemos y 1 menos TR1. Entonces ahora sí vamos a sustituir en la ecuación. Vi que lo dije antes, pero bueno, simplemente sustituimos y pues ya nos queda de esta manera, ¿no? Obviamente delta H2 va a tener las mismas unidades que la de referencia. Entonces este es el calor latente a 100 y hacemos la corrección. Entonces este es el valor que obtenemos al final en Joule sobre mol de agua. Y ahora sí lo que tenemos que hacer es corregirle las unidades. Entonces aquí se ve muy complicado, pero en pocas palabras, ¿no? Vamos a recurrir fácilmente a esto, ¿no? Sabemos que un mol de agua tiene 18 gramos, sabemos que en un kilogramo hay 1000 gramos, sabemos que en este caso está en Joule, 1000 joules es un kilojoule. Y yo tenía 1 kilogramo de agua, entonces me queda obviamente en kilojoules y esta es la cantidad de energía que se utilizaría para cambiar de fase el agua siguiendo las condiciones locales de aquí donde vivo. Entonces este sería el valor y lo que vaya en la trayectoria, lo que tenemos pues sería esto, ¿no? Ya obtuvimos el calor sensible que necesitábamos para cambiar la temperatura y este delta H2, ¿no? Que es la energía requerida para el cambio de fase. Entonces al final lo que tenemos que hacer pues es obtener la energía total, simplemente la suma de ambos cambios, ¿no? Entonces para obtenerla, aquí está la trayectoria y todos mis datos, cerramos el triángulo y decimos, ¿no? El cambio total de entalpía es igual a calor sensible más calor latente. Entonces simplemente sumo, ¿no? 285.1 más 2356.36. Entonces, en pocas palabras, esta es la energía que yo necesito para cambiar mi agua líquida de 25 grados a la temperatura de ebullición local. Entonces, amigos, así es como se realiza un cálculo de estos, ya teniendo en cuenta las consideraciones de las condiciones locales. Entonces, como puedes ver, sí hay cierto cambio y evidentemente, ¿no? Cuando tuvieras otra sustancia y otro tipo de proceso, pues estas diferencias van a estar mucho más pronunciadas. Entonces, este es el resumen de todo lo que hicimos. Ojalá te sea de utilidad y nos vemos la próxima semana.